Tlaxcomatli Pampatis Tocnoguaya. De nuevo estoy en un video con el contador Marco, uno de los especialistas en el sentido de la constitución de empresas. Hoy es un tema importante y especial que queremos contarte sobre las sociedades anónimas. Marco, ¿me puedes decir un poquito acerca de este tema? En primer lugar te digo que las sociedades anónimas son las que ocupan el mayor número de sujetos en el padrón del RFC de las personas morales. Es una forma de hacer negocios muy práctica, muy ágil, muy cómoda. Es un vehículo de negocios estupendo para hacer negocios en México y en el mundo. Además, debo decirte que necesitas al menos 2 socios porque es fundamento para poder operar, para tener jurídicamente ya constituida la sociedad. Oye, Marco, ¿cuánto dinero se necesita para constituir una empresa? Yo creo que, y supongo que muchos interesados en este tema, es cuánto se necesita de dinero, a dónde tengo que ir por primera vez, con quién debo de acudir, qué se necesita saber en esa instancia. Sí, mira, por fortuna, desde la reforma de 92, ya no se requiere en las sociedades anónimas un capital social mínimo estandarizado. Lo ponemos los socios. Oye, ¿te gusta 10,000? 10,000. Muchos se quedaron con la inercia de los 50,000, que fue por muchos años, desde que la ley existió en nuestro país, la base. Pero hoy pueden ser 20, 30,000, 40,000, 100,000, es libre. ¿Sí? Es el capital social fijo que le da el soporte a los acreedores, a terceros, para poder interactuar y tener negocios con nuestra sociedad. Actualmente existen notarios que tienen pues la tecnología y los sistemas conectados con la Secretaría de Economía que rige el padrón de este tipo de entidades. En realidad se puede constituir ante notario público o ante corredor público. En el caso de notarios, pues los estatutos de una escritura constitutiva. En el caso del corredor público es una póliza. Sí, Marco, hablando de estatutos, tenemos que caer a la gobernanza de la empresa o de la sociedad. ¿Qué nos dices al respecto de las asambleas generales? ¿Cómo deben de organizarse? Ok, las asambleas, bueno, hay que recordar que la Asamblea General de Accionistas es el órgano máximo de la sociedad. Concurren a ella los socios y bueno, o accionistas según corresponda. En el caso de las sociedades anónimas, desde luego son accionistas. Y existen las ordinarias y las extraordinarias. Lo que te puedo decir es que la ordinaria tiene que ser al menos una vez al año para aprobar estados financieros, la gestión de la administración del año anterior, se rinde el informe del comisario también, se ratifica o se mueve el órgano de gestión, se designa el monto de los emolumentos que va a cobrar el órgano de vigilancia, al igual que el órgano de administración, y es, digamos, que lo de cada año. Y las asambleas extraordinarias, según la propia ley en el 182, son los movimientos trascendentes: fusión, escisión, liquidación, extensión del tiempo de duración de la sociedad. Son pues los actos relevantes, los actos que marcan el destino, el caminar de las sociedades. Pregunta: ¿cuáles son los impuestos que debo de reconocer a primera instancia y los que debo tener en cuenta que mi sociedad anónima va a pagar? Ok, el rey de los impuestos en México, dentro del ámbito corporativo, es el ISR. Es un impuesto ineludible para una entidad productiva, es el primero en la lista y el primero en la expectativa de recaudación todos los años en la ley de ingresos. El que le sigue es el IVA, el impuesto al consumo, por el común de los actos de las operaciones que hacen las entidades de negocios, pues es el segundo. Puede ser también el IEPS y algunos impuestos especiales que pueden venir al caso en algunos giros especializados, ¿no? Pero básicamente son el ISR y el IVA. Es muy importante que se tenga, bueno, desde el principio muy ordenada la contabilidad, que se manejen los libros sociales, que existan y se le den vigencia a los órganos que componen la sociedad, de los que hemos hablado, como el de vigilancia o bien el Consejo de Administración o Administrador Único. Ahora sí, entonces, ya constituida, ya pagando mis impuestos, ¿qué onda con lo de la propiedad intelectual? ¿Qué recomiendas? Mira, tocas un tema muy, muy sensible y yo diría que descuidado por muchas entidades. Hay verdaderos negocios que tienen, digo verdaderos, es que sí son negocio, que tienen mucho arrastre, mucho arraigo y que por alguna razón han descuidado, sobre todo cuando son empresas familiares, el registrar ese nombre comercial, esa, tipología, no sé cómo decirlo, esa imagen, la marca, que tienen un valor, que son intangibles, que tienen un valor relevante a la hora de posesionarte en los mercados,
y que muchas veces ni siquiera se reconocen estados financieros, que es algo que siempre se sugiere reconocer. Yo creo que habría que acercarse a algún experto. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? ¿Cuáles son como estos aspectos de las sociedades mercantiles que tú nos puedes brindar en información en el mundo corporativo, Marco? Ok, le voy a hacer una pregunta muy interesante. Mira, a mí me parece, y tengo muchos años en esto, que cuando un negocio ya se la creyó, ya se estableció, ya sabe que va a prevalecer en el tiempo, digo, nunca sabemos cuánto, pero que va a tener cierto rumbo, cierta proyección, es importante que cambie al mundo de las personas morales por muchas razones. Una de las principales es la protección del patrimonio. Debemos de tener presente que la responsabilidad, cuando estamos a título personal, Laura, Marco, nuestra responsabilidad económica, la responsabilidad jurídica por los asuntos de negocios no tiene límite. En cambio, en una sociedad blindas hasta el importe del capital social la serie de compromisos, de obligaciones que tienes que cumplir con terceros. En segundo lugar, pues es un aspecto que fundamentalmente está regido por una ley muy estructurada, muy definida, tiene los medios para controlar y organizar muy bien los negocios, a partir de que existe la Asamblea General de Accionistas y luego el órgano de gobierno, ya sea administrador único o un consejo de administración. Hay alguien que nos cuida las manos, que es el consejo de vigilancia. No estamos jugando a la empresita, se rinden informes año con año por parte de la administración, por parte del consejo de vigilancia, se reúne la asamblea, se aprueban o no estados financieros. Es un sentido de orden y bueno, yo te puedo decir que muchas empresas, muchos negocios hacen la persona moral y la dejan ahí tirada. Es muy importante que tengamos la supervisión, la adecuada asesoría de nuestros documentos corporativos, porque hay empresas que ni siquiera tienen acciones. Existen errores. Yo conozco una sociedad que después de que cumplió sus primeros 100 años, se reunió la asamblea, no hubo quórum y los socios o accionistas, según ellos, prolongaron la vida de la sociedad. Cuando un experto en derecho corporativo lo vio, dijo, esta sociedad está a 2 días de morirse. O celebra una asamblea extraordinaria ahorita, o la sociedad se muere y se muere por ministerio de ley. Ese tipo de embates son verdaderamente una gran experiencia a la hora de la práctica. Yo siempre recomiendo que este tipo de cosas se manejen muy de la mano con un profesional del derecho corporativo. Y también es muy importante que tengan presente que el fisco está en todo y ya ahorita quiere saber quién es el beneficiario controlador. Es una figura muy reciente. Acuérdense que la multa por no tener el expediente del beneficiario controlador, que según los criterios de la autoridad son todos los socios, ¿sí? Te puede llevar a una multa por cada socio de 2 millones de pesos. Así que es un asunto que hay que cuidar bastante, ¿no? Hay que tener una cultura para celebrar cada año las asambleas generales de accionistas. Hay que conocer los momentos en los cuales se tiene que celebrar una asamblea extraordinaria, cuándo implica modificación de estatutos, cuándo conviene allegarse a capital, cuándo se puede, digamos, llegar de flujo sin necesariamente comprometer el capital, ¿no? Te agradezco mucho esta pequeña conversación y pues yo espero que haya una siguiente visión de estas pequeñas cápsulas de información que seguramente van a ayudarnos y van a hacernos que comprendamos un poco más del mundo corporativo. Gracias, Marco, y nos vemos la siguiente.